todos. Me quiero retirar un poquito más para que que me puedan ver y comentarles y agradecerles mucho el regalo de pues que se conecten. Yo he comentado y quiero repetirlo. Gracias por conectarte en la reflexión. Qué bueno que te ayuda, porque tan pobre unos como otros, pero me da mucho gusto todas las personas que tienen inquietudes por la fe, por conocer su fe, y eso me gusta. Sea el sacerdote que sea, hay sacerdotes que hablan muy recio, con apologética, ¿verdad? Que son padres que marcan duro y que a veces hay contrapunto con otras iglesias. Hay padres que son exorcistas, hay padres que son de sanación, hay sacerdotes laicos muy buenos para predicar y hacer reflexión. Mis respetos, No importa el instrumento, lo importante es que te agarres y te acerques a Dios. O sea, que si un día alguno de ustedes dice, ¿sabe qué, padre? Voy a seguir más la reflexión de tal padre o del papa. Ánimo, ánimo, adelante. Ya sabes que lo importante es caminar. Y más con la reflexión que nos sugiere la iglesia y nuestro buen Dios esta semana. Lo importante es que no fue que Apolo sembró o Pablo regó. Lo importante es que el Señor haga crecer la semilla para que nosotros podamos dar un buen fruto. Entonces, no duden ustedes, el que te pueda ayudar a crecer mejor en santidad y en fidelidad, ánimo, vas para allá. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo no vale oro, como dicen los que les gusta el dinero. Nuestro tiempo vale eternidad. Y es por ello que nosotros debemos de buscar todo aquello que nos funcione. El que tiene claro el fin, pondrá los medios. ¿Sí? ¿Tienes claro el fin? ¿Sabes cuál es el fin de tu vida? ¿El fin de la iglesia? ¿El fin de la existencia? Tómalo. Y toma todos los medios que te ayuden para ello. Esta semana, pues, el Señor nos recuerda, en cierta manera, para que vean cómo justamente Dios es así, en cierta manera cómo Dios nos está exhortando y invitando a que nosotros podamos mirar el fin de nuestra vida. No se habían imaginado que se hablaba del cielo, ¿verdad? Ni de la eternidad, ni del juicio, ni que lo que estamos hablando hablaba del fin. Pues sí, la finalidad de la vida es dar fruto. ¿Qué forma tan distinta de manejarlo? Vean cómo Dios no es obtuso, no es cerrado. Abre panorama para todos. Aquí entran todos, creyentes y no creyentes. Cualquiera que realmente esté buscando la verdad y escucha la reflexión, dice, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón está la inquietud y la necesidad. ¿Por qué crees que les invito? Pasen la reflexión, inviten. Si hay alguien que la necesite, no es por mí, es porque Dios habla, ya saben, Dios habla por cualquier persona, es decir, cualquier burro. Pero pues no le hace que yo sea burro. Mientras, como ahí cuando entró en Jerusalén, mientras el Señor pase, Señor, yo quiero ser tu burro. Dichoso burro ese tú, que llevó al Señor en su lomo, ya quisiera yo. Entonces, es eso. Toda persona puede llevar y recibir la reflexión. Inscribe a la gente, mándaselos, diles que se apunten ellos para que llegue al mayor número de personas. Bueno, entonces estamos hablando de la finalidad de nuestra existencia, del fin a la cual nosotros estamos hechos. Dios no solamente nos formó para nacer en la vida divina, para conocerlo, sino también para dar fruto. San Ignacio manejaba que decía que el hombre está hecho para conocer, amar y servir a Dios. Sí es cierto, pero también está hecho para dar fruto. La vida se realiza cuando tú das fruto, cuando te despliegas y empiezas a ser fecundo, empiezas a ser, fíjense esta palabra, a ser origen de vida para otros. Muchas veces cuando una persona no se casa, cuando una persona el trabajo, la universidad, la profesión, no la siente buena,
se siente mal no porque la carrera sea mala, sino que se siente infecundo, se siente como truncado. Esta es la frustración de una persona, como diciendo, ¿y yo dónde van a estar mis hijos si no me casé? ¿Y dónde va a estar mi vida realizada si yo no hago nada bien las cosas? Es la fecundidad. Pregúntale a un profesionista cuando todo mundo lo llama, cuando todo mundo le dice, qué buen abogado eres, mis respetos, qué buen doctor. Y cuando alguien se casa y con sus hijos, oye, qué bonito matrimonio. Está hablando de frutos. Se siente bien porque justamente eso es lo que le realiza. Le realiza a la persona el dar frutos. El que su vida sea causa y origen de vida. Me detengo antes de entrar a las lecturas y digo una cosa. Los frutos no van a ser muchas veces como tú y yo pensamos. Hay quienes se casan, sí les ha pasado, a lo mejor algunos de ustedes se casan pensando que van a ser como las princesas Disney, como los príncipes, como los del oeste. Y entonces, claro, llega un momento cuando no es y dicen, ¿y mi vida? Muchas veces nuestra vida está hecha para dar frutos que para nosotros son insospechados, grandiosos. Deja que el Señor te revele qué cantidad, qué calidad, en qué sitio darás fruto. No quieras tú reproducir frutos de plástico. Un día fui a una tienda de plantas, porque me gustan, como han visto, me encanta la naturaleza, las plantas, las flores, los árboles frutales, y entonces fui a ver, a mí me encantan los árboles que no crezcan mucho, pero que sí den fruto, porque luego digo, uy, ¿cómo me subo? Y entonces fui a una tienda que había árboles así de 60, 50 centímetros hasta 1 metro, cargados de naranjas, que por cierto en algunos estados y países los he visto y me da mucho gusto, a mí me fascinan. Y entonces entré y entonces me empezaron a mostrar árboles frutales pequeñitos, wow, yo estaba maravillado. Y entonces llegó otra persona allí al vivero o al centro de botánico y entonces se fue a atender y yo, claro, la curiosidad como buen hijo de Adán y Eva, fui a ver los frutos. Y entonces toqué, y muchos árboles tenían frutos de plástico. Digo, oye, me está engañando. Se ven muy bonitos los árboles con frutos, pero estos frutos son de plástico. A veces nos pasa que queremos tener frutos aparentes, frutos que den la imagen, frutos que ante los ojos de los demás parecen maravillosos, pero son de plástico. Y esos frutos, pues ¿quién se va a comer eso? Entonces, estamos hechos para dar frutos, pero frutos verdaderos. Eso es lo que justamente hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Y necesitamos nosotros buscarlo, irlo trabajando para que eso se dé. Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros demos frutos y unos frutos que son eternos. O sea que muchos de nosotros no sabemos cómo van a ser, pero de seguro permanecerán eternamente. Bueno, entro de lleno con las lecturas. Esta primera lectura es Gálatas 1, del 13 al 24. Gálatas 1, del 13 al 24. En la misa toqué un poquito más el Salmo, dándole una barnizada a las lecturas, pero hoy voy a profundizar justamente en las lecturas. Nos encontramos aquí en las cartas a los Gálatas, Gálatas 1, del 13 al 24, a Pablo, ¿verdad? Pablo, el evangelizador de los paganos. Un hombre que era muy fiel, ahora lo vamos a escuchar, muy fiel a su religión pagana, muy coherente, muy radical, de familia pudiente, en las mejores escuelas. No, era una fichita el amigo. Y entonces llega a encontrarse con Dios, persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, que en ese tiempo le llamaban los seguidores del camino. Y entonces se encuentra con Cristo. ¿Y qué ocurre allí justamente? Bueno, pues va a ocurrir que aquella vida
que él pensaba o creía que era una vida fructífera. Oye, ¿la mejor escuela? ¿A qué escuela van tus hijos? ¿A qué escuela vas tú? No, y a todos hasta se nos abre la boca diciendo. Y entonces, bueno, pues puedes ir a la mejor universidad, pero eso no quiere decir que des buenos frutos. Yo conozco universidades de gobierno buenísimas, buenísimas. No es la universidad solo, también el estudiante. Entonces, pues él había ido a buenas universidades, él se creía, diciendo, no me llegan a los talones muchos judíos. Miren, dejen leerles. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Ya va a decir, ¿por qué? Pues porque él dice, era una vida donde yo daba frutos agrios. Eso es lo que va a decir. No se te olvide, das frutos dulces o buenos y sabrosos o das frutos agrios. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Qué frutos daba su vida, sus estudios, su posición social? Estaban dando frutos no agradables, frutos agrios, de temor, porque cuando Ananías se entera de Pablo, le dice, Señor, ese hombre es un asesino, es un cruel perseguidor. O sea, Ananías tiembla cuando Dios le dice, hay que ir con Saulo, está en tal parte. Inmediatamente le dice a Dios, o sea, que los frutos que daban Pablo no solamente eran agrios, eran venenosos. ¿Nuestros frutos son agrios o venenosos? Guárdalo. Deben saber que me distinguí en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo. O sea, yo era un hombre distinguido. Sepan ustedes que yo era un hombre distinguido entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones fraternas. O sea, lo está presumiendo y lo está hablando con humildad ahora, pero lo presumía. O sea, no era cualquiera. Entre los jóvenes de mi edad y los de mi pueblo, yo era un distinguido. Era alguien importante, alguien de peso, en la radicalidad de las tradiciones de nuestros padres. Y luego dice aquí, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Me detengo aquí. Fíjense cómo una vida da cambios. Una vida da cambios porque justamente, dice él, yo era muy aceptable, muy gente importante, pero no eran los frutos que Dios quería que yo queriera. No eran los frutos que Dios había pensado que yo ofreciera al mundo. A mí me hace pensar en nuestra vida, Pudiera ser que muchos de nosotros estemos no dando los frutos que corresponden, creyendo nosotros que a lo mejor pertenezco a un grupo, que a lo mejor soy bueno, no mato, no robo, no hago daño a nadie. Pero ¿era lo que Dios quería de tu vida? ¿Era lo que Dios te había presentado? Nos hace justamente a nosotros reflexionar, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Entonces dice, bueno, pues yo me distinguía. Y luego dice más aquí, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre. Dios tenía otros planes conmigo. Dios había pensado para mí algo más grande que en mi cabeza no entraba. No sabía, que mi vida, que mi historia yo no la entendía. Dios había preparado unos planes. Siempre que pienso eso, digo, ¿qué planes tan maravillosos tendrá Dios para ti y para mí? ¿Lo has pensado? No los planes que tiene la sociedad, no los planes o las visiones que tienen de ti los demás, los que Dios tiene. Los otros muchas veces son planes sinceramente medios machungos, medios cuchilimacoy. O sea, nadie puede tener planes más grandes
que Dios para ti. Nadie puede tener planes más grandes y gozosos y realizantes para tu vida que Dios. Piénsenlo, reflexiónenlo, inténtenlo asimilar, no se lo echen al lomo, por favor. Piensa bien lo que te estoy diciendo. Nadie tiene planes mejores para tu vida que Dios. Tienes que abrirte a Dios, tienes que sentarte y hablar con Él, porque a lo mejor la vida que estás llevando ahora no es la propia, no es la adecuada, no es lo que Dios. Conozco mucha gente que queriendo salirse con la suya, cambió los planes de Dios y la persona se sentía un poco incómoda, por no decir mucho. Es necesario que nosotros podamos sentarnos a hablar con Él. Y no le antepongas tus papeles, tus planes para que los firme. No le digas, ¿verdad que quieres que yo ame a mi marido de esta manera? ¿Verdad que debo de hacer esto con mi vecino o mi vecina? ¿Verdad que no pasa nada? No le des a firmar planes. Siéntate, habla con Él, abierto y abierta a los planes que Él tiene. Y si Él te quiere cambiar de lo que tienes ahora, pues déjaselo. Siéntate allí y escúchale. Acalla tu mente, acalla tus cosas, tus conceptos. Simplemente como niño, como se nos invitaba, como un niño, siéntate a escuchar. A ver, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me decía alguien en estos días, Padre, es que sí me siento, pero no oigo nada. Hombre, llevas añitos de sordera. Y llevas como diciendo, como cuando íbamos a los mandados. Amá, pues, amá, rápido, pues, amá, ¿qué quiere, amá? Por eso no escuchábamos bien lo que nos mandaba. A ver, siéntate. Entre comillas, pierde el tiempo. Quédate allí gratuitamente mirando la cruz, leyendo una cita. Es que no entiendo nada. Tú no estás allí para destripar la palabra de Dios, para destripar los planes de Dios. Y siéntate, ¿qué prisa llevas? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Qué hormiguero te está coheciendo allí? Siéntate, tranquilízate y así tranquilamente. Hola, señora, aquí estoy. A lo mejor, entre comillas, pasará 1 hora, 2 horas, 4 horas, 1 semana y tú lo estarás dedicando. Y después quizás de ese tiempo digas, es que no entendí. Eso es lo que pensabas. Dios es como, lo hemos dicho otras veces, como el cobalto. Sin que tú te des cuenta, pum, 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 pum. Y entonces había un señor, que en paz descanse, venía a mi parroquia. Don Roberto, para quienes lo conozcan. Venía todos los días, ante el Santísimo. Aquel día que le acompañamos sus hijos, su familia y yo a entregárselo a Dios, recordábamos eso. Todos los días, eran como 12:30. Se hacían las 2 de la tarde porque cerraban el templo y él se quedaba adentro. Ya era conocido, ya sabía que cuando él se saliera, daría el cerrón a la puerta. Un señor que no te decía mucho, pero su rostro expresaba amabilidad, expresaba amistad. Yo recuerdo ese día, los hijos lo recordarán, que les decía, ¿y por qué don Roberto venía? Pues ¿de qué tanto hablaba ese viejillo con Dios? Quizás de ti, muchacho, su hijo, de ti, muchacha, su hija, de su esposa, de nuestra parroquia. Ahí estaba. Todos los días. Y ese estar ahí era justamente un estar en paz, un estar tranquilo. Dios tenía otros planes para Pablo. Y es necesario que nosotros tengamos paz. No estoy diciendo que dejes a tu marido, ni estoy diciendo que dejes a tu esposa. Yo lo único que digo es que puedas escucharle y que
dejes que Dios te vaya hablando de tu vida para que tú llegues a dar frutos. Miren lo que dice aquí. Y dice, Él me eligió desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, un día quiso revelarme a mí a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ni siquiera ir a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Pablo se empieza a encontrar con Dios y en ese encontrarse con Dios ya empieza poco a poco a entregarle su vida. Pablo no sabe ni piensa de la vida que le vendrá, de la fecundidad, porque tú y yo estamos viviendo y conociendo a Dios de la conversión y de los frutos de Pablo. ¿Cuántas veces pienso deberíamos de escribir nuestra oración y dejarla? ¿Habrá algún incauto que un día lea tus diarios, tus oraciones y digan, cómo me está ayudando lo que esta persona vivía y lo que platicaba con Dios? Escriban sus oraciones, pónganles fechas. Será maravilloso que podamos dar fruto de esta manera. Bueno, pues entonces, al cabo de 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después me fui a la región de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otros tiempos quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Ya se ve justamente que Pablo empieza a compartir con los extraños, con los extranjeros, con los paganos, el evangelio que Dios le había confiado. Como decíamos, Dios quiere que nosotros demos frutos. Y a Pablo le va a mostrar que aquello que estudió, que aquello que vivió, le va a servir para dar fruto, pero no donde Pablo pensaba, sino donde el Señor lo puso. Qué grande es ver cómo nuestra vida es fecunda. La gente empezó a enterarse de la vida de Pablo y se alegraba y decía, bendito sea Dios que esa persona cambió. En estos días vino un muchacho, después de muchos años, muchísimos años de meterse en las adicciones, de estar en grupos y salirse de ayuda. Y bendito sea Dios, vino, dijo, Padre, estoy poniendo mi taller para pintar carros. En mi casa no me creen y tienen razón. Les he dicho tantas veces que yo dejaría y cambiaría, que ellos piensan que yo sigo siendo el mismo. Pero ahora soy distinto. Y se lo estoy demostrando a mi madre y a mis hermanos. Ya no consumo ninguna droga. No quiero decir, Padre, que no siento esa ansia. Pero ahora mi vida es distinta. Y es cierto, yo lo he visto. Llevo mucho tiempo ya viniendo a misa todos los días. Y dejando que el Señor me toque, dejando que el Señor me cambie, agradeciéndole por todo lo que me había dado. Y estoy aquí. Y le dije, síguele, échale ganas, tírale para adelante, para que el Señor te conceda los planes que tenía para ti. Dice, me siento contento, Padre, porque hasta yo, mi testimonio, que era un testimonio vergonzoso, está ayudando a cambiar otras personas. Me junto con un grupo de esos de alcohólicos anónimos y me subo a la tribuna y mucha gente dice, ¿cómo me ayuda tu testimonio? Es así como nosotros también lo estamos viviendo y lo estamos saboreando. Entonces, ahí es donde está la clave. ¿Dónde viene el dar fruto? ¿Dónde viene eso? Cuando nosotros nos presentamos ante Dios. Eso es lo que le pasó a Pablo. Del encuentro con Cristo, cambió de frutos agrios a frutos buenos. Quiero que entremos en el Evangelio. Un Evangelio muy conocido. Lucas 10 del 38 al 42. Lucas 10 del 38 al 42. Muy conocido porque nos encanta escucharlo y nos sentimos así
ataladrados, es la historia de Marta y María. Y en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta lo invitó y lo atendía María. María estaba con él. A lo mejor no hacía muchas cosas, pero estaba atendiendo a Dios. O, con otras palabras, se dejaba atender por Dios. María estaba metida en cada palabra. Las palabras de Dios le taladraba, le estremecía y le iba cambiando su vida. Mientras tanto, Marta barría, trapeaba, hacía los frijoles, corría, hacía un gazpachito, estaba haciendo una tinga, haciendo comida, perfumando, porque Dios, Jesús, había llegado a su casa. Pero mientras hacía el quehacer, estaba renegando. Y mira, María ya está muy sentadota, y claro, yo aquí en la joda, y habla justamente de los frutos. Habla de los frutos porque en eso que le está diciendo, María tiene unos frutos y Marta otros. María tiene unos frutos al estar con Dios. Piensa en un momento, ¿qué le dijo María a Marta cuando Marta se empezó a quejar de ella? Ay, Marta, yo cada rato lo hago y no te digo nada. No le dice nada. ¿Por qué Marta parece que no oye, verdad? ¿Qué estará pensando María cuando Marta está hable y hable? María está absorta, metida en Dios, está recibiendo y entonces está dando frutos de escucha, frutos de comprensión y de asimilación. Marta, a lo contrario, está dando frutos agrios, de coraje, de resentimiento, diciendo, no, esto no está bien, yo no estoy de acuerdo. Ella está queriendo quedar bien y yo aquí. Y entonces se dirige Marta con Jesús. Señor, ¿no te has dado cuenta? Fíjense lo que le dice. ¿No te has dado cuenta? ¿Tú crees que no se da cuenta? ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Y yo creo que Jesús le decía, pero Marta, claro que me doy cuenta. Si no estoy ciego, Marta, por favor. Pero claro, no hablaba Marta, hablaba los frutos de la savia mala de Marta. Muchas veces nosotros que estamos llamados a estar con Dios, a vivir con Dios, que estamos llamados a disfrutar de Dios, a veces no lo disfrutamos porque nuestra vida no está a la altura de lo que Dios quiere. Muchas veces no estamos con Él. Y entonces nuestros frutos son de envidia. El fruto de envidia, pensar, no, es que al otro es así, al otro lo quieren más que yo, o es que al otro le aplauden, es que el otro, envidia, resentimiento, es que me hizo. Los frutos de la carne, coraje, odio, envidia, lujuria, pereza, frutos de la carne. Frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, sencillez, humildad, nobleza. Y entonces Marta, osadamente, y qué bueno que se lo dice, porque ahí vendrá su cambio, le dice, Señor, ¿te das cuenta de que mi hermana no me ayuda y me ha dejado sola con el quehacer? Dile que me ayude. Jesús voltea con Marta y le dice, Marta, Marta. Ese doble nombre le está reafirmando a Marta una situación. Marta, Marta, ¿qué pasa contigo, mija? Marta, Marta. Y eso a nosotros siempre nos ha llamado la atención porque de pronto te detienes. Marta, Marta. Cuánto te agobias y te preocupas, cuánto te inquietas, cuánto te enojas, cuánto te entristeces, cuánto te desesperas. Marta, Marta, ¿cómo estás perdiendo la vida? Yo siempre amándote, hasta tú me invitaste a tu casa, Marta. Marta, Marta.
Se te está yendo la vida, Marta. Marta, Marta. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Tú te agobias y te preocupas por muchas cosas y te inquietas cuando una sola es necesaria. ¿Cuál es lo más necesario para dar frutos en la vida? Una sola cosa es necesaria. Lo que le pasó a Marta y le pasó a Pablo. La mejor forma para dar frutos en la vida es estar con Él. Es vivir con Él, escucharle a Él. Es saborearle a Él. Eso se trata. Nadie da lo que no tiene. Ay, Padre, usted siempre saca esa frase. Miéntamelo, niégamelo. Nadie da lo que no tiene. Pablo dio a sus hermanos y no a nosotros, porque justamente lo alimentaba de Él. Nosotros, ¿qué damos? ¿Qué damos a los demás? ¿Qué das a tu matrimonio? ¿Tú en qué lo enriqueces? Ah, Padre, pues yo trabajo y doy dinero. ¿Es todo? No, yo, Padre, doy alegría, doy servicio. ¿Qué das tú a tu matrimonio? Preocupaciones, inquietudes, enojos, celos. ¿Esos son los frutos que come tu pareja? ¿Son los frutos que comen tus padres, tus hijos? ¿Qué frutos das? Marta, Marta, te inquietas y te preocupas mucho cuando una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Escúchame bien, nadie se la va a quitar. Escoge la mejor parte que nadie te quite. Escoge la mejor vida que dé frutos eternos. Escoge la esencia de la eternidad, donde el ladrón no roba ni la polilla corroe. Escoge, porque de esos frutos comen tus hijos. De esos frutos alimentan la iglesia. De esos frutos sostienes a la humanidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Siéntate y habla con Él. Comparte con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El que está unido a Cristo, el que está unido a Dios, tiene y da vida eterna, y sus frutos saben a cielo.